El ejército sirio impide el paso de un convoy militar de los Estados Unidos en Al-Hasaka. Tropas y civiles sirios impiden el paso de un convoy militar de Estados Unidos que pretendía entrar en una aldea de la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. Miembros del ejército sirio y los habitantes del pueblo de Hamu, cerca de la ciudad de Al-Kamishli, han bloqueado el paso a un convoy militar de los Estados Unidos cuando intentaba cruzar esta aldea para dirigirse a las zonas petroleras de la gobernación de Al-Hasaka, ha informado la agencia oficial siria de noticias SANA. Los civiles arrojaron piedras contra las filas de camiones estadounidenses, mostrando así su ira y rechazo a la presencia militar ilegal de Washington en su país, ha añadido el medio. De ver tanta resistencia y rechazo, el convoy militar estadounidense compuesto de 11 vehículos se vio obligado a retirarse, ha explicado la fuente. Al-Hasaka es escenario de una escalada de tensión provocada por Estados Unidos, cuyas tropas han colisionado en varias ocasiones con las fuerzas sirias, así como con las tropas rusas, que realizan patrullas diarias en esta zona a petición del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. El pasado 8 de marzo, un convoy militar estadounidense fue forzado a retirarse después de que las fuerzas del ejército sirio, con el apoyo de los residentes locales, bloquearan su avance en Al-Hasaka. Tanto el gobierno como los civiles sirios han expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la ocupación estadounidense. En este sentido, los habitantes de las zonas nororientales de Siria han realizado múltiples manifestaciones en las que se oponen abiertamente a la presencia militar ilegal de Estados Unidos en Siria y exigen la retirada de todas las fuerzas ocupantes de su país. Damasco denuncia que Estados Unidos mantiene a sus uniformados en las zonas norteñas del país con el objetivo de saquear los recursos petroleros sirios, mientras la comunidad internacional no hace nada para evitarlo. Por su parte, Rusia asegura que la concentración de equipos militares estadounidenses en zonas ricas en petróleo ha hecho escalar la tensión en el país árabe. Estados Unidos apoya a Turquía tras el ataque a sus soldados en Idlib. Estados Unidos está muy preocupado por los ataques al ejército turco en Idlib. Washington expresó su apoyo a su aliado de la OTAN y pidió el cese inmediato de la ofensiva, informó un portavoz del Departamento de Estado. El gobernador de la provincia turca de Hatay, fronteriza con Idlib, Rami Doğan, comunicó que 33 soldados turcos fueron neutralizados en un ataque aéreo por parte de las fuerzas gubernamentales sirias. A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha presidido una reunión de seguridad de emergencia sobre la situación en Idlib. Estamos al tanto de los informes desde Idlib y estamos muy preocupados por los informes de ataques a soldados turcos que han causado bajas. Estamos en contacto con las autoridades turcas para confirmar estos hechos y aclarar la situación sobre el terreno, declaró el alto funcionario estadounidense. El Departamento de Estado subrayó que Estados Unidos apoya a nuestro aliado de la OTAN y sigue pidiendo el cese inmediato de los ataques del régimen de Assad, Rusia y las fuerzas apoyadas por Irán. Estamos considerando opciones para ver la mejor manera de apoyar a Turquía en esta crisis, añadió el portavoz. Por su parte, la embajadora permanente de Estados Unidos ante la Alianza Noratlántica, Kaybailey Hutchison, apuntó que Washington espera que Ankara abandone la compra de los sistemas S-400 rusos debido al desarrollo de la situación en Siria. Precisó que Estados Unidos le ha recordado en varias oportunidades a Turquía que el país no debe adquirir estos sistemas. Espero que el presidente Recep Tayyip Erdogan vea que somos sus aliados en el pasado y en el futuro, y que deberían renunciar al S-400, señaló Hutchison. Según la representante de Estados Unidos ante la OTAN, la situación actual en Siria debería superar cualquier otra cosa que esté sucediendo entre Turquía y Rusia. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a las partes del conflicto moderación. El secretario hace un llamamiento a todas las partes para que desescalen esta peligrosa situación con el fin de evitar un mayor deterioro de la grave crisis humanitaria de la región, destacó la portavoz de la alianza, Oana Lungescu, citada por la agencia AFP.
La tensión en la zona desmilitarizada de Idlib, creada en 2018 por un acuerdo entre los presidentes de Rusia y Turquía, aumentó a principios de febrero debido al intercambio de ataques entre los militares turcos y sirios que se produjo en medio de la ofensiva del gobierno sirio para recapturar esa provincia, el último bastión de terroristas y rebeldes. Turquía informó de una quincena de efectivos caídos por los ataques del ejército sirio, y estimó en más de un centenar las bajas del otro bando, sin que Damasco lo haya confirmado. Ankara exige la retirada de las tropas sirias de Idlib, amenazando con lanzar una operación militar en esa provincia, mientras Damasco considera que la presencia turca en la región vulnera su soberanía. Lavrov aboga por acordar con la ONU el mecanismo para controlar embargo de armas a Libia. El mecanismo para implementar la misión de la Unión Europea, UE, sobre el control del embargo de armas a Libia debe contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Los mecanismos de implementación de ese tipo de decisiones deben estar aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo Lavrov al término de la reunión en formato 2+2 de los titulares de Exteriores y de Defensa de Rusia e Italia. El jefe de la diplomacia rusa agregó que no se puede utilizar para estos fines ningún mecanismo nacional o regional por el simple deseo de un país o un grupo de países. Lavrov destacó la necesidad de acatar las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y evitar medidas que vayan en su contra. El canciller ruso expresó la esperanza de que los colegas italianos, que ya explicaron los planes de los países de la UE de utilizar las fuerzas navales, aéreas e incluso terrestres para controlar el embargo de armas a Libia, proporcionen más detalles al respecto. El 17 de febrero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció los planes del bloque comunitario de establecer una nueva misión para luchar contra el tráfico ilegal de armas y personas en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia en sustitución de la Operación Sofía, cuyo mandato expira este marzo. Conflicto en Libia radica en el diálogo nacional. Además, Sergei Lavrov declaró que el conflicto en Libia solo puede resolverse mediante un amplio diálogo nacional, al que Rusia exhortará a los miembros de los bandos que participan en la contienda. El jefe de la diplomacia rusa y el ministro de Defensa del país, Sergei Shoigu, sostuvieron en Roma conversaciones con sus homólogos italianos en el formato 2+2. Coincidimos en la necesidad de garantizar una solución pacífica al conflicto en Libia a través de un amplio diálogo nacional, discutimos las formas de implementar las decisiones pactadas en la conferencia de Berlín en enero pasado. Para Rusia es crucial actuar solo instando a los bandos libios a aceptar pasos concretos prácticos, dijo el diplomático. Lavrov recordó además la importancia que tiene el respeto a las prerrogativas del Consejo de Seguridad de la ONU. El titular agregó que durante la reunión en Roma se acordó mantener un estrecho diálogo dedicado a Libia y realizar en un futuro cercano consultas especiales sobre ese tema. La vez anterior que los ministros rusos e italianos de Exteriores y Defensa realizaron consultas en ese formato tuvo lugar hace 7 años, en agosto de 2013. El 19 de enero, Berlín acogió una conferencia internacional sobre Libia a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, con la participación de dirigentes de Alemania, Argelia, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido, República del Congo, Rusia y Turquía, así como altos representantes de la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe. También asistieron al foro los líderes rivales de Libia, el jefe del gobierno de acuerdo nacional, Fayez Sarraj, y el comandante del Ejército Nacional Libio, Mariscal Khalifa Haftar, aunque en ningún momento mantuvieron un cara a cara en Berlín. En su declaración final, los participantes de la conferencia instaron a redoblar los esfuerzos para lograr un armisticio sostenible en Libia y tomar medidas recíprocas y verificables en este sentido, incluyendo los pasos para desmantelar los grupos armados y las milicias. Los buques de guerra de última generación son un estorbo para la Armada de Estados Unidos. Desde 2005 la Armada estadounidense empezó a invertir en buques de combate del litoral, Littoral Combat Ships o LCS en inglés. Sin embargo, ahora quiere jubilar a 4 que tienen menos de 10 años en servicio, ya no representan el futuro de la defensa naval de Estados Unidos. Solo han traído problemas, dicen los expertos.
La Armada de los Estados Unidos reveló que retirará de su flota a los primeros 4 LCS, el más joven de los cuales tiene solo 6 años de edad. Desde que empezó el programa, hace una década, los buques han tenido problemas técnicos y han sobrepasado el presupuesto. A mediados de 2020 una nueva clase de fragatas entrará en acción, y en 2030 la Armada planifica contar con una flota de 355 embarcaciones. La Armada lanzó el programa de LCS para hacerse de navíos que sirvieran para operaciones en regiones litorales costeras. Se trata de buques más pequeños que las fragatas lanzamisiles de la Armada pero fuertemente armados. Han sido comparados a las corbetas de uso internacional. Aunque al comienzo los LCS se suponía que no podían superar las 500 toneladas en pos de ser ágiles, gradualmente se fueron transformando en buques mucho más grandes. Los equiparon con módulos de misión intercambiables y autónomos que les permitieron convertirse en cazadores de submarinos, dragaminas, asesinos de barcos o transporte de comandos en cuestión de horas, según publicó Popular Mechanics. El LCS era un programa ambicioso. Un barco, desplegado en el Mar del Sur de China, por ejemplo, podía intercambiar módulos para cumplir diferentes funciones sin tener que volver a los Estados Unidos para someterse a una costosa y larga remodelación, al menos esa era la teoría. Ahora, sin explicar muy bien por qué, la Armada retirará de su flota los 2 primeros buques de la clase Freedom, el US Freedom y el Fort Worth, puestos en servicio en 2008 y 2012, respectivamente. También quiere retirar los 2 primeros barcos de la clase Independence. El US Independence, el buque líder de la clase, fue comisionado en 2010. El US Coronado había entrado en servicio en 2014, tiene menos de 6 años de uso. Entre los posibles motivos por los que la Armada quiere retirarlos de su flota, Popular Mechanics señala una serie de problemas de diseño. La Armada priorizó la velocidad de los barcos, hasta 47 nudos, 87 km por hora, sobre el alcance, lo que hizo que los buques fueran menos útiles para contrarrestar las flotas de grandes potencias como China y Rusia. Los barcos sufrieron una serie de averías de alto perfil y embarazosos sobrecostes que el Pentágono trató de ocultar al público. Los barcos tienen apenas más armamento que un cúter de la Guardia Costera, y dependen de los módulos de la misión para suministrar armas antisubmarinas y antibuque, y solo son capaces de defenderse contra amenazas aéreas al barco. Lo cierto es que después de más de una década de desarrollo, ninguno de los módulos de misión está plenamente operativo. Los motores de alto rendimiento que daban a los barcos una gran velocidad en el mar resultaron ser problemáticos, tanto que en 2016 retiraron los primeros 4 barcos del servicio de primera línea, y los convirtieron en barcos de prueba para el resto de la flota de LCS. Probablemente este sea el comienzo del fin del programa de buques de combate del litoral.